Imagina que puedes borrar todo. Las leyes que te protegen. Los hospitales que te curan. El teatro donde ríes. La democracia que te da voz. Los filósofos que pusieron nombre a tus dudas. Imagina que borras todo eso y resulta que viene de un mismo lugar. Un puñado de ciudades sobre el mar. Una civilización que no llegó a durar ni 1000 años. Y que sin embargo, lleva viva dentro de nosotros más de 2500. Eso es lo que vamos a desenterrar hoy. Porque la historia de Grecia no es un capítulo de libro escolar. Es el origen de casi todo lo que consideramos humano. Y lo más perturbador no es lo que construyeron. Es lo que casi desaparece para siempre antes de que pudiera existir. Todo empieza con un misterio. Antes de que existieran Atenas y Esparta, antes de que Sócrates hiciera preguntas incómodas en los mercados, antes de que los griegos tuvieran incluso escritura, hubo dos civilizaciones que casi nadie recuerda. Dos mundos que se levantaron en el mismo suelo, alcanzaron una grandeza asombrosa, y fueron borrados del mapa sin dejar casi rastro. La primera vivía en una isla. Creta. 3000 años antes de Cristo, los minoicos ya construían palacios de varios pisos, pintaban frescos llenos de color, dominaban el mar Egeo y comerciaban con Egipto. Eran refinados, misteriosos y extraordinariamente avanzados para su tiempo. Su palacio de Cnosos tenía tuberías. Tenía pasillos que giraban sobre sí mismos como si alguien hubiera diseñado un laberinto a propósito. Y quizás lo hicieron. Porque fue aquí donde los griegos situaron después la historia del Minotauro. La bestia encerrada en el centro del laberinto. Algunos historiadores creen que ese mito es un eco, una memoria distorsionada de algo real que ocurrió en Creta. Algo que los griegos posteriores recordaban solo como sombra. Pero los minoicos desaparecen. En torno al año 1400 a.C., sus palacios caen. Un desastre, probablemente. Quizás un volcán. Quizás invasores del norte. Nadie lo sabe con certeza. Y sobre sus ruinas llega el segundo pueblo olvidado. Los micénicos. Más guerreros. Más duros. Construían palacios amurallados como fortalezas, usaban armas de hierro y tenían una escritura propia. Fueron ellos los que probablemente combatieron la guerra de Troya, ese conflicto épico que Homero convertiría siglos después en poema inmortal. La Ilíada no era pura invención. Era la memoria heroica de un pueblo que había existido de verdad. Y entonces ocurre algo brutal. En torno al año 1150 a.C., todos los palacios micénicos son destruidos en un periodo de apenas décadas. Incendiados. Abandonados. Silenciados. Nadie sabe exactamente quién ni exactamente cómo. Los historiadores hablan de los pueblos del mar, un grupo misterioso que recorrió el Mediterráneo sembrando destrucción, enfrentándose incluso a los egipcios. Pero la causa real sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia antigua. Lo que sí sabemos es lo que quedó después. Nada. O casi nada. Grecia entera cae en lo que los historiadores llaman la época oscura. Un periodo de casi 400 años del que apenas hay registros. La escritura desaparece. Las ciudades se vacían. La población cae en picado. Los griegos que sobreviven se dispersan, emigran, olvidan. Todo el esplendor micénico se convierte en leyenda. En mito. En historias que los abuelos contaban al fuego sin saber si habían ocurrido de verdad. Pero aquí es donde la historia de Grecia hace algo que casi ninguna otra civilización ha hecho. Resucita. En torno al año 750 a.C., algo empieza a cambiar. Los griegos retoman el contacto con otros pueblos del Mediterráneo, especialmente con los fenicios, comerciantes brillantes del Levante que tenían un sistema de escritura mucho más sencillo que cualquiera de los anteriores. Los griegos lo toman prestado, lo adaptan, lo hacen suyo. Y así nace el alfabeto griego. El mismo del que derivan, con variaciones, todos los alfabetos de Occidente. Incluyendo el que usas tú ahora mismo para leer o escribir. Con la escritura vuelve la memoria. Y con la memoria vuelve la ambición. Lo que surge en los siguientes siglos no tiene parangón en la historia antigua.
Por todo el Mediterráneo y el Mar Negro, los griegos fundan colonias. Masalia, que hoy es Marsella. Neápolis, que hoy es Nápoles. Bizancio, que siglos después será Constantinopla y luego Estambul. Los griegos no conquistan con ejércitos al principio. Conquistan con barcos. Con comercio. Con presencia. Y mientras se expanden hacia afuera, por dentro están inventando algo todavía más radical. La polis. La ciudad-estado. Una idea aparentemente simple que cambia todo. Cada ciudad griega es un mundo autónomo, con sus propias leyes, sus propios dioses locales, su propio ejército. No hay un rey central que lo controle todo. No hay un palacio que lo decida todo. Hay comunidades de ciudadanos que, poco a poco, van exigiendo tener voz. Eso genera tensión. Tremenda tensión. Porque los que tenían el poder, las antiguas familias aristocráticas, no querían compartirlo. Y los que no lo tenían, los campesinos, los artesanos, los soldados que combatían codo a codo en las falanges, cada vez querían más a cambio de su sangre. Y ahí, en esa grieta entre el poder y el pueblo, aparecen los tiranos. Pero no en el sentido moderno de la palabra. El tirano griego original no era necesariamente un monstruo. Era alguien que tomaba el poder de forma irregular, sí, pero muchas veces apoyado por el pueblo, para frenar a la aristocracia. La primera generación de tiranos fue, paradójicamente, bastante popular. Construyeron infraestructura, fomentaron el comercio, protegieron a los más débiles. Fueron sus hijos y nietos, acostumbrados ya al poder sin haberlo ganado, los que se convirtieron en lo que hoy entendemos por tiranos. Crueles, caprichosos, intocables. Y esa degeneración fue la que abrió la puerta a algo sin precedentes en el mundo antiguo. En Atenas, un hombre llamado Clístenes propone en el año 508 a.C. una reforma que nadie había intentado nunca. Redistribuir el poder político de forma que ninguna familia, ningún clan, ningún linaje pueda controlarlo todo. Crear un sistema donde los ciudadanos voten, deliberen, decidan. No todos los ciudadanos, hay que decirlo. Las mujeres no. Los esclavos no. Los extranjeros no. Pero para su tiempo, para ese mundo, lo que Clístenes construye en Atenas es una revolución absoluta. La democracia ha nacido. Y con ella, algo más difícil de medir pero igual de poderoso, la idea de que un ser humano tiene derecho a hacerse preguntas. A cuestionar. A disentir. A buscar la verdad por cuenta propia. En ese mismo suelo, en esas mismas décadas, Pitágoras estudia los números y descubre que el universo habla en matemáticas. Heráclito afirma que todo cambia y nada permanece. Anaxágoras propone que el sol no es un dios sino una roca ardiente. Son ideas que en muchos otros lugares del mundo antiguo habrían costado la vida. En Grecia, al menos por un tiempo, se pueden decir en voz alta. Pero entonces llega la amenaza. Y es una amenaza descomunal. El imperio persa, en ese momento el más grande que el mundo había visto jamás, decide que las ciudades griegas de Asia Menor, que llevaban décadas bajo su dominio, no pueden rebelarse impunemente. Y cuando Atenas ayuda a esas ciudades en su revuelta, el rey persa Darío toma una decisión. Grecia debe caer. En el año 490 a.C., una flota persa masiva desembarca en la llanura de Maratón, a pocos kilómetros de Atenas. Los atenienses, superados en número, toman una decisión que parece suicida: atacar. No esperar. No negociar. Atacar. Y ganan. La batalla de Maratón se convierte en leyenda. Un mensajero corre los 40 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria y muere nada más llegar, con lo justo para pronunciar la palabra. Ese es el origen del maratón moderno. Ese gesto, ese cuerpo cayendo con la noticia de la victoria en los labios, es Grecia en su esencia más pura, la grandeza pagada a precio total. Pero Persia no había terminado. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes, regresa con un ejército que las fuentes antiguas describen como de 2 millones de hombres. La cifra es exagerada, los historiadores modernos calculan bastante menos, pero la escala era igualmente abrumadora.
cientos de miles de soldados. Una flota enorme. El objetivo es simple, borrar Atenas del mapa. Y aquí ocurre algo que define el carácter griego de forma definitiva. Esparta, la rival eterna de Atenas, la ciudad que no necesitaba muros porque sus hombres eran los muros, envía al paso de las Termópilas a 300 de sus mejores guerreros bajo el mando del rey Leónidas. No para ganar. Eso es imposible. Para dar tiempo. Para que el resto de Grecia se prepare. Lo que ocurre en ese desfiladero durante 3 días es una de las gestas militares más recordadas de la historia. Los 300 espartanos, junto a otros aliados griegos, detienen al ejército persa más tiempo del que nadie esperaba. Hasta que un traidor les revela el camino alternativo. Leónidas lo sabe. Ordena a la mayoría de los aliados que se retiren. Y con sus 300 espera al enemigo. Mueren hasta el último. Pero Grecia sobrevive. La flota ateniense destroza a la persa en la batalla de Salamina. El ejército persa es derrotado en Platea. Jerjes regresa a Persia sin su victoria. Y Grecia, unida en ese momento excepcional como casi nunca lo había estado ni lo volvería a estar, entra en su época más luminosa. Lo que viene a continuación es el período clásico. Y lo que Atenas construye en apenas 50 años todavía nos deja sin palabras. El Partenón se levanta sobre la Acrópolis como una declaración. No solo de poder, sino de belleza como forma de conocimiento. Sus columnas no son perfectamente rectas, están ligeramente inclinadas, calculadas para compensar la ilusión óptica que haría que parecieran curvas. Los griegos no construían a ojo. Construían entendiendo cómo funciona la percepción humana. Construían para el ojo, para la mente y para la eternidad al mismo tiempo. Bajo ese cielo, Sócrates caminaba por los mercados de Atenas haciéndole preguntas incómodas a todo el que se cruzara. No escribió nada. Todo lo que sabemos de él viene de su alumno Platón, que escribió diálogos donde Sócrates siempre llegaba a la misma conclusión, que solo sabe que no sabe nada. Esa frase, que suena casi como un juego, es en realidad uno de los actos intelectuales más audaces de la historia. Porque implica que la ignorancia reconocida es el único punto de partida honesto para la búsqueda de la verdad. Platón tomó esa semilla y construyó un sistema filosófico entero. Aristóteles, alumno de Platón, fue más lejos todavía, clasificó el mundo vegetal y animal con una precisión que no fue superada durante siglos, fundó la lógica formal, escribió sobre política, sobre retórica, sobre física, sobre ética. Un solo hombre. Un solo cerebro. Un alcance que todavía hoy asombra a los especialistas. Y sin embargo, esta época dorada llevaba dentro de sí el germen de su propia destrucción. Porque Atenas, ebria de su propio poder después de las guerras persas, empieza a comportarse no como una ciudad-estado entre otras, sino como una metrópoli imperial. Los fondos que debían ser comunes, el dinero de la liga militar que unía a las ciudades griegas contra Persia, empiezan a usarse para construir los monumentos atenienses. Para pagar los proyectos de Pericles. Para embellecer Atenas mientras las otras ciudades sienten que pagan sin recibir nada. Esparta observa. Y se prepara. La guerra del Peloponeso estalla en el 431 a.C. y dura 27 años. No es una guerra limpia de batallas épicas. Es una guerra de desgaste, de traiciones, de epidemias, de masacres civiles. La peste entra en Atenas y mata a 1/3 de su población, incluyendo al propio Pericles. Las ciudades que antes admiraban a los atenienses empiezan a odiarlos. Y Esparta, metódica e implacable, va cerrando el cerco. En el 404 a.C., Atenas se rinde. El siglo de oro termina en derrota total. Esparta impone sus condiciones. La democracia ateniense es suspendida temporalmente. Las murallas de la ciudad son derribadas mientras una banda de músicos toca flauta, como si la historia quisiera celebrar la caída con una canción. Pero Grecia no ha terminado. Porque ninguna ciudad volvería a dominar las demás de forma duradera. Esparta intenta hacerlo. Luego Tebas. Luego Esparta de nuevo. El mundo griego se consume en guerras internas durante décadas.
Hasta que desde el norte, desde Macedonia, aparece un reino que los griegos siempre habían mirado con cierto desprecio. Demasiado rústico. Demasiado alejado de las grandes ciudades. Pero Macedonia tiene a Filipo II. Y Filipo II tiene un hijo llamado Alejandro. En el 338 a.C., Filipo derrota a la coalición de ciudades griegas en Queronea. Grecia cae bajo el dominio macedonio. Para muchos, ese es el fin de la Grecia clásica. Para otros, es solo el principio de algo todavía más grande. Porque cuando Alejandro hereda el reino con 20 años y se lanza a la conquista del imperio persa, lleva consigo algo que no se ve en los mapas ni en los ejércitos. Lleva la cultura griega, en cada ciudad que funda en su camino hacia el este, que son decenas, que llevan todas el nombre de Alejandro, Alejandría, florecen teatros, gimnasios, bibliotecas, filósofos. El griego se convierte en la lengua franca del mundo conocido. Desde Egipto hasta la India, desde Persia hasta Babilonia, la forma de pensar griega, sus conceptos, su ciencia, su arte, se extienden como nunca habría sido posible desde una pequeña ciudad del Ática. Alejandro muere a los 32 años, en Babilonia, sin heredero claro. Su imperio se fragmenta. Sus generales se lo dividen. Las guerras vuelven. Pero algo ya no puede deshacerse. Roma, que está creciendo en Occidente con una velocidad asombrosa, conquista el mundo griego en el siglo II a.C. Las ciudades caen bajo dominio romano. Los griegos pasan a ser ciudadanos de segunda dentro del nuevo orden. Y sin embargo, ocurre algo extraño e irónico. Roma conquista Grecia militarmente. Pero Grecia conquista Roma culturalmente. Los romanos estudian en griego. Sus dioses son copias de los griegos con nombres distintos. Su filosofía, su arquitectura, su teatro, su medicina, beben directamente de Grecia. El poeta Horacio lo dijo con una frase que ha sobrevivido 2000 años, Graecia capta ferum victorem cepit. Grecia, conquistada, capturó a su feroz conquistador. Y a través de Roma, esa herencia llega hasta el Renacimiento europeo. Hasta la Ilustración. Hasta las constituciones modernas. Hasta los hospitales, las universidades, los parlamentos. Hasta la geometría que usaron los ingenieros que construyeron el edificio donde vives. Hasta las categorías filosóficas con las que piensas sin saberlo. Ese puñado de ciudades sobre el Mediterráneo, que nunca fueron un solo imperio, que se pelearon entre sí con una ferocidad asombrosa, que estuvieron a punto de desaparecer no una sino varias veces. Inventó algo que ninguna otra civilización había logrado antes, la idea de que el ser humano puede pensarse a sí mismo. Puede cuestionarse. Puede construir sistemas de gobierno, de conocimiento y de belleza que no dependan de un Dios rey infalible ni de una verdad revelada. Esa idea es la que heredamos. Esa idea es la que, de formas que a veces ni reconocemos, sigue dando forma al mundo en el que vivimos hoy. Grecia no fue perfecta. Tuvo esclavos. Excluyó a las mujeres. Se destruyó a sí misma en guerras que no tenían sentido. Fue gloriosa y mezquina al mismo tiempo, como todo lo que es profundamente humano. Pero nos dejó algo que ningún ejército ha podido destruir del todo. La pregunta. Y mientras sigamos haciéndonos preguntas, algo de Grecia todavía vive. Si este viaje al pasado te ha dejado con ganas de más, suscríbete a El Pasado en Imágenes. Cada semana desenterramos una historia que el tiempo casi borró.